comenzar citando dos personas. Una es el actor de la India, Shah Rukh Khan, que tiene una fortuna de unos $600 millones. Y dice, si yo no soy feliz, entonces nadie es feliz. Para mí son unas declaraciones muy contundentes, precisamente porque esa cita no hay que agregarle nada más. Si yo no soy feliz, entonces nadie es feliz. También la otra es del actor Jim Carrey, muy conocido, y él dice lo siguiente: creo que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que siempre soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. Impresionante. En adición a eso dijo, ni la riqueza ni la fama da la felicidad, porque yo tengo riqueza y fama y no soy feliz. Si soy yo que lo digo, si soy yo que digo, la riqueza no da la felicidad, nadie me lo va a creer, porque yo no soy rico, ni voy a morir rico. Rico materialmente. Por ejemplo, soy millonario en glóbulos rojos. Pero que lo digan ellos tiene mayor contundencia. Creo que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que siempre soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. Yo tengo las fuentes de donde doy todas mis citas, no las ponemos ahí, pero nada de esto es inventado. Cuando yo doy una cita, tengo las fuentes que sustentan eso. Y la próxima cita que voy a dar es mucho más contundente que estas dos, y se encuentra en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. La vida de Nicodemo nos dice algo que es confirmado por lo que estas personas famosas dicen. Porque Nicodemo era inteligente, era intelectual, era rico, era famoso y era muy moralista y correcto. Y aún así siente la profunda necesidad de ir a hablarle de su alma, de su vida, a un obrero que también era maestro. Nosotros tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de ver a Cristo como Nicodemo y los de su clase lo veían. Nosotros lo vemos como el Mesías, porque tenemos una revelación mucho más completa. Pero para ellos, Jesucristo era un hijo de fornicación, como le dijeron. Pero nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, nosotros no somos hijo bastardo, como lo eres tú. Nicodemo tuvo que romper todas esas barreras, obviamente por la gracia común de nuestro Señor, que lo inclinó a eso. Tuvo que romper todos esos prejuicios y venir y decirle a un carpintero, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Tenemos que verlo, por favor, desde el punto de vista de Nicodemo, para que podamos valorar la magnitud del esfuerzo que él hizo. Para nosotros es mucho más fácil, porque ya sea por tradición o por convicción, tenemos una convicción de Cristo que ellos no tenían. Y Nicodemo siente esa profunda necesidad y ve un contraste marcado entre los líderes de la religión judía y este hombre sencillo, predicador ambulante, obrero, humilde, del cual se dicen que es un hijo de la calle, del cual no tiene ninguna riqueza, pero Nicodemo se le acerca a Cristo haciendo tres afirmaciones. Tres afirmaciones que probablemente por lo que dice el texto bíblico
no eran exclusivas de él, sino que dentro del oficialismo religioso judío también había otros que creían lo mismo. Y esas tres afirmaciones se encuentran en el versículo 2, las tres. Le dice rabí, que significa maestro. La segunda afirmación es, sabemos que viene de Dios. Y la tercera afirmación, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Él tenía esas convicciones. Y parece ser que no eran exclusivas de él, sino que había otros dentro de la fraternidad religiosa de los fariseos, de los escribas, no estoy seguro si saduceos, pero sí fariseos, que tenían esta convicción. Estas afirmaciones nos confirman la seguridad y la convicción que tenía Nicodemo en torno a la figura de Cristo. Brillante y de buen corazón, con experiencia y conocimiento para llegar a esas conclusiones sobre quién es nuestro Señor Jesucristo. Sus afirmaciones eran ciertas, pero no eran completas. Eran ciertas porque Jesús es un maestro. Eran ciertas porque Jesús venía de Dios, y eran ciertas porque nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Eran ciertas, pero no eran completas. ¿Por qué no eran completas? Porque Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, como mismo dice Juan en el capítulo 1 de su libro, de su evangelio, en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después más adelante dice, y aquel verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Y que en la epístola a los Filipenses dice que se humilló hacia lo sumo. La máxima humillación que Dios pudo hacer es hacerse hombre como nosotros y caminar entre nosotros. La palabra de Dios nos dice estas afirmaciones de Nicodemo, que son ciertas, pero no son completas. Aunque Nicodemo parece tomar la iniciativa en esta conversación con nuestro Señor Jesucristo, según lo que vemos en la narrativa, no sabemos si hubo una conversación previa, pero lo que nos dice Juan es que Nicodemo se le acerca al Señor y le dice estas cosas. Sin embargo, quien toma control de la conversación es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vemos cómo el Señor toma la iniciativa de controlar la conversación, haciendo e inquietando a su visitante nocturno. Y Nicodemo, entonces, de hacer afirmaciones, pasa a hacer preguntas. No es que preguntar sea malo, al contrario, podemos conocer de la sabiduría y del conocimiento de una persona por las preguntas que hace. Y nuestro Señor Jesucristo también tenía las preguntas como elementos didácticos, como parte de su metodología para enseñar. De hecho, encontramos unas 30 preguntas didácticas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Y encontramos 10 en Juan, 9 en Mateo, 7 en Lucas y 6 en Marcos, para unas 32 preguntas de nuestro Señor Jesucristo como recurso para enseñar, para confrontar, para llevar alguna información trascendente. Y es que todos nosotros hacemos preguntas. También nosotros hacemos así. Hay preguntas necias, hay preguntas redundantes y hay preguntas que no tienen sentido. Pero las preguntas son importantes. Por eso leemos nuevamente esta declaración extraordinaria, que es donde nos vamos a estar concentrando. Respondió Jesús y le dijo,
en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo hace una afirmación y nuestro Señor Jesucristo responde con otra afirmación que Nicodemo no entiende para nada. Oiga la respuesta o la manera en cómo Nicodemo reacciona a la afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recrearlo. Maestro, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. De cierto te digo, o en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Parece ser que lo que Jesús le está diciendo es totalmente ajeno a las afirmaciones que Nicodemo está haciendo. Pero nuestro Señor es Dios y Él sabe de las necesidades del alma. El Señor no responde de manera protocolar. Oh, gracias Nicodemo por decirme maestro. Sí, yo me alegro que tú reconozcas que yo vengo de Dios. Es algo más de ahí, pero está bien. No, el Señor no se concentra en lo que Nicodemo está diciendo de él, sino que se concentra en lo que realmente necesita Nicodemo, que es nacer de nuevo. Probablemente Nicodemo entiende que no, porque no hay una cosa más complicada que un moralista, y si ese moralista es religioso, más complicado es, porque él entiende que no necesita. Él entiende que ¿para qué arrepentirse si él no hace nada malo? ¿Para qué? Ese mensaje no es para mí. Y como yo decía el domingo anterior, no hay calamidad mayor para una persona que lejos de Dios, esta persona se crea buena y le vaya bien en la vida. Si está lejos de Dios y le va bien y la persona se considera buena, es una persona que entiende que no necesita a Dios. Que lo que necesitamos a Dios somos los malos o los fracasados. Pero el bueno con éxito, o que se considera bueno con éxito, entiende que no necesita a Dios. Así es Nicodemo. Nicodemo no se le acerca a Cristo. Yo quisiera que tú me dijeras más acerca del mensaje de salvación que tú has traído. Él no se acerca diciéndole eso. Por eso Jesucristo no se deja llevar de los elogios de Nicodemo, que aunque ciertos eran incompletos, sino que va a lo que realmente necesita Nicodemo, que es la salvación de su vida. No importa lo exitoso, lo rico, lo famoso y lo sabio que sea, lo que necesita Nicodemo es salvación. ¿Qué significa nacer de nuevo? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es una declaración contundente, porque confronta a Nicodemo con algo que con todo su conocimiento nunca había escuchado. El capítulo 3 del libro de Juan es un extenso párrafo que lo podemos clasificar en tres partes. Versículo 1, donde aparece Nicodemo. Versículo del 2 al 10, en los que él hace 3 preguntas y recibe 3 respuestas, y el versículo 11 hasta el versículo 21, en los que el diálogo se transforma en un discurso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa nacer de nuevo? A pesar de que el capítulo 3, como he dicho anteriormente, tiene muchas enseñanzas, nos vamos a concentrar en la afirmación de Jesús en lo que significa nacer de nuevo. Literalmente, y algunas versiones así lo traducen, nacer de nuevo significa nacer de lo alto, nacer de arriba. Un autor, Sinclair Ferguson, hace una extensa aclaración con relación a esta palabra y lo cito. La palabra regeneración,
que también está vinculada a nacer de nuevo, significa un nuevo génesis, una nueva creación. Y las páginas del Nuevo Testamento nos la presentan en 3 imágenes. Se puede usar la palabra nacimiento, se puede usar la palabra creación o resurrección para denotar la fuerza que tiene el nacer de nuevo o conversión. Nacer de nuevo, conversión, nacer de lo alto, nacer de arriba, tienen las mismas implicaciones. Y para reforzarse todo eso en el Nuevo Testamento se usa la palabra nacimiento, se usa creación y se usa resurrección. Nacimiento, rápidamente, convertirse a Cristo, recibir a Cristo. Es algo que comienza con Juan capítulo 1, versículo 3. Estos no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Es decir, nacer de nuevo es nacer, es Dios que nos engendra y nos pare espiritualmente cuando nacemos de la voluntad o por la voluntad de Dios. Algo más tarde en el mismo Evangelio Jesús afirma que es el requisito indispensable para ver el reino de Dios. Nadie que no nazca de nuevo puede entrar o ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que convertirse, hay que nacer de lo alto. También se usa el término creación. Esto nos presenta una semejanza entre lo que Dios hizo en el principio del tiempo y el milagro de su gracia que nos introduce al nuevo tiempo o a la nueva era por medio de Jesucristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando ahí está hablando de una nueva creación, lo que está diciendo es el nuevo nacimiento. Ahí lo que está diciendo es la nueva conversión. En otras palabras, nadie se salva por observar o por no observar ritos religiosos, sino porque se convierta a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo y está usando una nueva creación. Y también nos presenta el término resurrección, que esto nos muestra el alcance de la obra de Dios en nosotros y también nos da una pista sobre su origen en la resurrección de Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida en Efesios capítulo 2, verso 5. Es decir, el que está sin Cristo está muerto. Y yo siempre hago la misma imagen y trato de dibujar en nuestras mentes la condición en que se encuentra una persona que no tiene a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo está preso y está muerto. Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos dio vida, es decir, porque estábamos muertos, como nos dice aquí en Efesios 2:5. Pero también dice que Cristo vino a traer libertad a los cautivos y que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo que quiere decir que estábamos en prisión. Y entonces, ¿cómo debemos imaginarnos nosotros o cómo estábamos nosotros antes de que tuviéramos salvación? Estábamos en una celda, presos, y dentro de la celda, dentro de un ataúd, y ese ataúd cerrado con cadenas. Y Cristo lo que hace es que rompe la celda, rompe las cadenas, rompe el ataúd y nos dice, ven a la vida eterna. Eso hace Cristo con nosotros. Estábamos sin ningún tipo de esperanza. Por eso lo único que nosotros pusimos en nuestra salvación fueron nuestros pecados, porque un muerto no sirve de nada. Tiene que venir una fuente de vida externa para darle vida eterna. Y eso hizo Cristo con nosotros. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura, porque ha nacido de nuevo. Es una nueva creación y ha resucitado de muerte a vida y ha nacido de nuevo. ¿Qué evidencias pueden verse en una persona nacida de nuevo o que ya es cristiana?
No es que yo nací de nuevo, es que tiene que ser evidente. Imagínense una persona que esté muerta, que la estén velando y de repente se sienta en la caja. Es evidente. Pero yo no me voy a quedar ahí para averiguarlo, a mí que me cuente. Entonces, realmente el nuevo nacimiento es obvio. No es simplemente que yo me convertí. ¿O ustedes no han visto personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero tienen que esforzarse mucho para uno creérselo? Tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para uno ver que hay una congruencia en lo que está diciendo y en lo que está haciendo. Por eso es que se le llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo, una nueva creación, una resurrección de muerto en pecado a vida eterna. Es obvio que esa persona ha cambiado. Miren lo que dice la Escritura acerca del endemoniado gadareno. Y dice del endemoniado gadareno en Lucas capítulo 8, versículos 27 y 35, y cuando él bajó a tierra, hablando de Cristo, cuando Jesucristo desembarcó en esa región de Gadara, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios. Recuerden que le preguntó el Señor, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Poseído por muchos demonios. Esto no es cuento, esto no es folclore. Un creyente verdadero cree en la grandeza del Señor, pero cree en la realidad del diablo y la posesión demoníaca y todo eso. Y eso no se cura con medicamentos, eso se cura por la liberación que viene del poder de Dios. Y este endemoniado gadareno dice que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Ya usted sabe el espectáculo. Ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y Jesús entonces lo liberó. Dice el versículo 35, que salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre, al endemoniado que andaba desnudo entre las tumbas. Dice la Biblia que rompía las cadenas. Era un azote, nadie pasaba por ahí. Yo me imagino que los padres le decían a los niños que se portaban mal, mira, te voy a llevar para el cuco de aquel tiempo. Y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Pero la vida de aquel hombre era tan terrible que aún viéndolo así, dice el texto, se llenaron de temor. Nadie lo podía creer. Tranquilo, era obvio. El nuevo nacimiento en la vida de este hombre. Andaba desnudo, ahora está en ropa. Andaba segregado de la gente, ahora está al lado de Cristo. Y así estamos siempre que nos mantenemos al lado de Cristo. En su juicio cabal, libre. Eso lo hace Jesucristo. Dice Hechos 4:13, hablando acerca de los discípulos, que en su mayoría eran hombres de la vida curtida al aire libre, pescadores. ¿Y qué dicen? Los religiosos judíos de la Corte Suprema, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es que donde Cristo llega hay transformación. No hay transformación, Cristo no ha llegado entonces. Como siempre digo, hasta el tiempo fue alcanzado por Cristo y es antes de Cristo y después de Cristo. Dice A.W. Tozer, los hombres no vienen a ser cristianos por asociarse con personas que van a la iglesia,
ni por contacto religioso, ni por educación religiosa. Vienen a ser cristianos únicamente por una invasión que el Espíritu de Dios hace de su persona en el nuevo nacimiento. Bendito sea el Señor. Somos transformados. ¿Y cómo opera esa transformación? Bueno, cambiando nuestra manera de pensar. Por eso es que antes de tener a Cristo, antes del nuevo nacimiento, antes de convertirnos, nosotros hacíamos ciertas cosas o muchas cosas y seguíamos haciéndolas. Pero después que nosotros venimos a Cristo, cuando intentamos volver a hacer aquello que nosotros hacíamos, nos sentimos mal por el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos hace tener conciencia que eso no se debe hacer. Hay un cambio de la manera de pensar. ¿Y qué entonces pasó con Nicodemo? El Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y la conversación siguió porque el Nicodemo que llegó haciendo afirmaciones termina haciendo preguntas. Y oiga la primera pregunta que hace Nicodemo. ¿Cómo el hombre, oiga bien, una cosa pero que un hombre sabio, un hombre inteligente, cómo un hombre sabio, inteligente, se le ocurre hacer la siguiente pregunta? Vamos a buscarlo en nuestros textos bíblicos. Oiga la pregunta. Jesús le dice que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y Nicodemo entonces responde diciendo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Déjeme aclararle la magnitud de la pregunta que está haciendo Nicodemo. Él dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Lo que deja ver que a lo mejor que si es joven a lo mejor tiene chance. Porque él dice siendo viejo. Pero es una pregunta sin sentido. Entonces él hace tres preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Segunda pregunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la tercera pregunta se encuentra en el versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Qué pasó con Nicodemo? El pasaje no termina o termina sin decirnos qué pasó. Si él hizo una decisión por Cristo, si él nació de nuevo, simplemente nos deja de manera indefinida lo que aconteció con su vida. De hecho, Nicodemo, de los 4 evangelios, en el único que aparece en el libro de Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan a Nicodemo. Pero hay 2 menciones más de Nicodemo en la vida, en el Evangelio de Juan. La vida de Nicodemo parece contestar que aquella noche en que tuvo ese encuentro con Cristo fue suficiente para cambiarlo para siempre, aunque nosotros no vemos una evidencia inmediata de ese cambio. Pero, ¿qué hace una persona que ha nacido de nuevo? Son muchas cosas las que acompañan a una persona que ha nacido de nuevo, que se ha convertido. El gadareno nació de nuevo, se convirtió, tuvo un nuevo nacimiento, una nueva resurrección, una nueva creación. Términos sinónimos. ¿Y qué quiso hacer? Dice la Escritura que ya estaba subiéndose a la barca y Jesús le dijo, ¿y para dónde tú vienes? ¿Y para dónde tú vas, muchacho? Dice, no, voy contigo, Señor. Dice, no,
Vete a los tuyos, a tu casa, oikos, a tu entorno, a tu vecindario, donde te veían desnudo, sucio, maloliente, agresivo. Vete donde ellos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Dile, habla. Una evidencia de que tiene a Cristo es que habla, no se queda callado. ¿Qué dijeron Pedro y Juan cuando estaban frente a la Corte Suprema? Lo amenazaron con encarcelarlo, lo amenazaron con torturarlo. Le vamos a dar una golpeada, lo podemos matar. ¿Y qué dijeron de ellos? ¿Qué dijeron de ellos? No podemos dejar, no podemos. Es que hay algo en el que ha nacido de nuevo que no se puede quedar callado. Tiene que dar testimonio de Cristo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aunque tengamos miedo. Es como los ingenieros de combate en la guerra del Golfo. El periodista le pregunta, ¿cuál es su trabajo? Y los ingenieros de combate dicen, bueno, nosotros tenemos la encomienda difícil, primero de que somos pocos, somos un escuadrón, no somos muchos. Nuestro trabajo es puramente de inteligencia. Tenemos que llegar de avanzada, detectar las minas, garantizarle a las tropas de infantería que no va a haber emboscada y evitar cualquier impasse para que podamos hacer una excursión hacia territorio enemigo con éxito. Un trabajo altamente peligroso y pocos hombres. No recuerdo siempre que el periodista les preguntó, ¿y no tienen miedo? Y la respuesta del comandante fue, sí, tenemos miedo, pero este es nuestro trabajo. Todos tenemos distintas personalidades, pero una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que habla del Señor, para que el otro tenga la oportunidad de tener lo que él tiene. Nicodemo, en un momento muy difícil, y esta es la primera referencia que encontramos de Nicodemo en el libro de Juan, sus colegas habían ordenado a unos alguaciles arrestar a Cristo. Y le dijeron, él está en tal lugar, vayan y arréstenlo. Cuando los alguaciles van a arrestar a Cristo, Jesús está hablando. Y ellos, en vez de cumplir la orden que le encomendaron, se quedan perplejos oyendo a Cristo. Y regresaron donde estaban los fariseos. Y cuando ellos llegan sin Cristo, le dicen, ¿dónde está? ¿Por qué no lo arrestaron? Miren la respuesta de ellos. Juan 7, versículos 50 al 52. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes de noche y que era uno de ellos, le dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y que sepa lo que hace? Ustedes están dando cuenta la magnitud de esta declaración. Estos hombres son hostiles, son enemigos de Cristo, quieren matarlo. Y Nicodemo sale a la defensa de Cristo. No se puede quedar callado. Están hablando mal de Cristo, están injuriando a Cristo. ¿Cómo te quedas callado? Alguien está ridiculizando el nombre de Cristo. ¿Por qué te le vas a reír de eso? Yo no acepto que nadie me venga con chistes blasfemos. Y si no puedo evitar que lo digan, no me río de eso. No tomo el nombre de Dios en vano. ¿Tus amigos saben que tú eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tu compañero de estudio? ¿Tus vecinos saben que tú eres un creyente? ¿Por qué te quedas callado? Si la primera evidencia de la transformación es que una persona habla de Cristo. No importa lo que haya en riesgo. Yo siempre hago la historia de que a veces me encontraba con jóvenes de aquí de la iglesia en la universidad que iba a dar alguna conferencia o algo así, o en cualquier otro sitio, en una plaza. Y veía a esos jóvenes y le decía, hola, Dios te bendiga. Ay, gracias. Gracias. ¿Y por qué no me dice amén? Gracias lo dice cualquiera. Dime amén, pero no dicen amén porque a lo mejor están encubiertos. Son agentes secretos del Evangelio.
espías del cielo aquí en este mundo decadente y están en una misión peligrosa que no ha terminado. Nicodemo habló de Cristo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Bueno, ya lo vemos dando testimonio, defendiendo a Cristo. Lo que quiere decir que sus convicciones acerca de Cristo crecieron y se volvieron más profundas a partir de aquella conversación. ¿Qué pasó con Nicodemo? Encontramos una tercera mención. La primera es Juan 3, la segunda es esta, Juan 7, 50 y 52, y la otra en los momentos grises de la crucifixión. Ninguno de los discípulos de Cristo aparecieron. No se sabía dónde estaban ellos. Es más, ni se sabía que Jesús tenía discípulos en esos momentos. Ya Jesús está crucificado. Un fariseo rico llamado José de Arimatea fue directamente donde Poncio Pilato para que le entregaran el cadáver para darle un entierro digno. Y le ofertó una tumba que no se había usado para enterrar a Cristo. Y allí entonces aparece Nicodemo otra vez. Lo vimos la semana pasada. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como de 100 libras. Hay algo que yo quiero llamar la atención. Después que Jesús visita a Jesús de noche, que recuerden que Juan es muy detallista. En Juan capítulo 3, verso 2 dice, este vino a Jesús de noche. Juan no suelta a Nicodemo con eso jamás. En Juan 7, 50 al 52, Nicodemo, el que antes había venido de noche. Y aquí vuelve otra vez con lo mismo. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. Pero ya Nicodemo, en un momento de mucho peligro, ahora ya no está de noche, está a la plena luz del día, dando testimonio de su compromiso con Cristo. ¿Por qué? Porque el que vino a buscar y a salvar, vino a sacarnos de las tinieblas a la luz. Ahora no es el Nicodemo que está en las sombras, en las penumbras. Son las 3 de la tarde y vino a pedir el cuerpo de Cristo y vino a embalsamarlo. Una persona que ha nacido de nuevo da testimonio de Cristo en un momento tan peligroso como este. ¿Por qué? Porque donde Cristo ha entrado hay transformación. Y no solamente está arriesgándose a las represalias de los discípulos, de los fariseos, sino que también está dando. A veces las personas creen que cuando uno habla del dar, cree que en el caso de los que somos pastores, es que nosotros estamos defendiendo nuestro dinerito. Pero una de las evidencias de una transformación es que la persona da. Pero hay que dar en vida. Nicodemo está dando ya en la muerte de Cristo. ¿Cuántos hijos o parientes o amigos ponen hermosas flores en el funeral cuando en vida no dieron lo que le tocaba dar? Lo más importante, el amor, la ternura, el abrazo. No encontramos evidencia de que Nicodemo haya dado antes. No lo estamos desmeritando. Él lo está haciendo bien. Lo que yo estoy diciendo es para nosotros. Demos ahora. Y si somos creyentes, tenemos que dar de manera sacrificial para la causa de Cristo. Y lo digo por el riesgo que esto conlleva, porque cuando uno como pastor habla de dar y de ser fieles al Señor con nuestras finanzas, entonces dicen, se está buscando su dinero. No, hermano, a mí me sostiene Cristo.
y sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por ustedes. Una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que da. Una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que se compromete. Una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo se arriesga por Cristo. Una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que habla de Cristo. Quiere decir que sus palabras y sus acciones revalidan el compromiso que hizo por Cristo. Decían los reformadores, cuando comenzó la reforma protestante en Ginebra, el lema de la ciudad de Ginebra en Suiza, y estaban en las monedas por muchos años, post tenebras luz, después de las tinieblas, la luz, refiriéndose a Cristo. Y eso pasó con Nicodemo. Después que fue de noche, entonces ostentaba su compromiso con Cristo a plena luz del día. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una evidencia. Y le cuento esta historia que yo conozco de primera mano porque a uno de los actores de esta historia yo lo conocí bien. Resulta que dos jóvenes crecieron en la ciudad de Nueva York, en el bajo mundo, en drogas, en alcohol, en delincuencia. Uno de ellos era muy conocido por ser una persona muy dura en reformatorios juveniles, heridas por donde quiera. Y tenía la particularidad de que sus amigos nunca lo vieron ni riendo ni llorando. Se hicieron adultos y uno de ellos fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Cristo. E iba a la iglesia y se congregaba y daba testimonio, se casó y yo lo conocí muy bien. Un día, desmontándose de un tren, se encuentra con ese amigo de su infancia y de su juventud que nunca reía ni lloraba y lo vio tirado como un homeless, un deambulante pidiendo, y lo reconoció y comenzó a hablar con él y desde ahí lo asumió o lo adoptó. Y él le dijo su ruta, mira, yo los lunes estoy pidiendo aquí, los martes estoy, y donde quiera que iba, ahí iba su amigo y le llevaba algo de comer, siempre lo invitaba a la iglesia, siempre decía vamos a la iglesia. Un día, por fin, él lo encontró, me dijo, de la manera que él entendía que estaba más o menos vestido. Y le dijo, voy para la iglesia contigo hoy. Dice, pues vamos. Era un día de semana. Y fue a la iglesia. Mientras el pastor predicaba, aquel hombre ya duro, que nunca en su vida nadie lo había visto ni llorar ni reír, comienza a llorar. Y llora, y se pasó todo el sermón llorando de una manera dramática. Se acabó el sermón y siguió llorando. Los hermanos se despidieron en el culto y siguió llorando. No podía parar de llorar y estaba en un charco de sudor y lágrimas, empapado como si habían tirado un balde de agua en todo aquello. Ya, para asombro de mi amigo, era un milagro. Y sabía que algo estaba ocurriendo con la vida de este muchacho. El pastor no se fue, y todo el mundo se fue, y se quedaron ellos. El culto terminó como a las 10 de la noche, y eran las 12 de la noche, y todavía aquel hombre no paraba de llorar. Parece que todas las lágrimas que tenía reprimidas por generaciones, la estaba tirando aquella noche. En un momento hizo un esfuerzo y habló. Y dijo, yo he tenido mucho odio en mi vida.
odio hacia Dios, odio hacia mi mamá, odio hacia todos los que yo he conocido. Y contó la historia. Desde niño, la mamá metida en droga lo intercambiaba a hombres que venían y abusaban de él, a cambio de dinero para comprar drogas. Y contó con crudeza su vida. Y él no era que no creía en Dios, él sabía que había un Dios, pero odiaba a Dios que permitió que le pasara todo eso. Y ahora estoy llorando por el odio que le tuve a Dios, pidiéndole a Dios que me perdone. Solamente Dios en la vida de una persona puede hacer eso. Porque normalmente no entendemos ese tipo de cosas. Yo mismo no lo entiendo. Yo sé que Dios tiene propósito, pero yo no sé cómo explicarlo. Pero Dios entró a la vida de él y le puso convicción de pecado. Y le pidió perdón y le entregó su vida al Señor. Después, como a la 1 de la madrugada, le dicen que lo van a acompañar a su casa. Y dice, no, esta ciudad yo la conozco bien. Y yo sé cuidarme, pero yo quiero estar solo, porque quiero procesar y poner muchas cosas en orden. Y se fue. Antes de irse, mi amigo le dice, mira, este es mi teléfono, llámame cualquier cosa. Hasta ese momento no le había dado el teléfono, pero ahora se lo dio. Había confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, iba a necesitar asistencia. Llámame. Como a las 6 de la mañana, lo llaman y le dicen que en emergencia hay una persona que está muy mal herida que dijo que lo llamaran a ese número, que vaya, por el conocido. Y entonces él fue a la emergencia. Cuando llega a la emergencia y pregunta por él, le dice una enfermera, no sabemos cómo él está vivo, ni podemos entender por qué él está tan tranquilo. Primero, él se va a morir porque tiene su cuerpo destruido, múltiples fracturas y un dolor indescriptible. Nosotros estamos tratando de, pero dentro de su condición él quiere verlo. Porque cuando iba caminando por las calles, un autobús lo estropeó. Cuando él llega a la emergencia, él lo recibe con una sonrisa en los labios. Una persona que nunca había llorado y una persona que nunca había reído. Y le dice, casi a carcajadas, ¡qué bueno es Dios! Fueron sus últimas palabras y murió. Pero antes de morir, hubo una evidencia de un nuevo nacimiento. Porque donde quiera que el Señor llega, hay transformación.